Bueno, entonces este se resuelve fácilmente, ¿no? Nos da aquí el ángulo de 55, que es el de alfa, ¿ok? Y nos pide sacar las fuerzas de B a C y de C a la A. Ok, tenemos esto de aquí. Hay que recordar que para cuando tengamos tres fuerzas, podemos aplicar la regla del triángulo, porque todo esto está en equilibrio, ¿no? Entonces tenemos, voy a poner esta de aquí, ok, esta de acá, y por último, este de aquí. Pero este de aquí, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo a esta altura. ¿Por qué? ¿Ok? Ese era mi triángulo, ¿ok? O de igual forma, el C es el que podríamos, el BC es el que podríamos hacer más pequeño, ¿no? ¿Por qué es esto? Hay que recordar que las magnitudes son diferentes a las medidas, ¿no? Podrá medir tanto en centímetros, pero magnitud siempre va a ser pues diferente, ¿no? Si puede medir 75 newtons y 2 metros, o 2 metros y 40 newtons, ¿no? También. Ahora bien, entonces con ese triángulo vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Tenemos pues que esta es la resultante, ¿ok? Y hay que recordar que este ángulo que tenemos aquí, ¿ok? ¿Cuánto vale ese ángulo? Vale alfa, y alfa vale 55, y acá vale 30. Entonces, 55 más 30 es igual a 85. ¿Ok? 85. Para 180, 95. Entonces, este ángulo de aquí valdría, ¿cuánto? 95 grados. Este dato es el que me va a servir para mi triángulo de acá. Por eso parece casi de 90, ¿no? En cambio, este de 30 ya no va a valer 30, ¿ok? Porque estos ángulos se basan respecto a la perpendicular, que voy a poner aquí de color negro, ¿ok? Esta perpendicular que va de aquí para acá, ¿ok? Ahí es donde me diría el azul, que es el BC, me diría 55, ¿no? Pero vale, ¿cuánto? ¿Ok? Vamos a poner este aquí, que son, ¿cuánto dice? 20 grados. Le pongo de color verde, ok, y voy a marcarlo, que vale 20 grados. Y hay que recordar que este es ese de aquí, ¿no? Entonces, este cachito vale 20 grados. Y hay que recordar que de la perpendicular, ahora que tengo este de aquí, ese de aquí, ¿cuánto vale? 55, ¿verdad? 55, pero en este caso, pues no lo tenemos completo, ¿verdad? Fíjense, es lo que mide de la perpendicular al azul, que es prácticamente este de aquí. Entonces, si de aquí a aquí vale 55, ¿ok? Del verde o del negro, que es la perpendicular del eje de la Y, si de aquí a aquí vale 55, pero no está aquí, sino que está 20 grados adelantado. Entonces, si de aquí a aquí son 20 grados, quiere decir que lo que resta para acá, es decir, aquí, voy a cambiarle de color, este de aquí, 20 para 55, como habíamos dicho, son 35 grados. Y por ende, podemos conocer este último de acá. Y este de aquí vale ¿cuánto? Voy a borrar esto, únicamente lo uso como apoyo. ¿Ok? Este también. Y este también. ¿Ok? Este entonces vale 35 más 95, 130 para 180, 50.
Entonces este de aquí vale 50 grados. Y únicamente conocemos una magnitud. ¿Qué magnitud es? Esta que tenemos aquí de 300. ¿Okay? Ahora con la IDC nos podemos conocer tanto este de aquí. Voy a ponerle el nombre de color azul. Se va a llamar BC. BC. Y este de acá se va a llamar AC. ¿Ok? Ahí está BC y AC. Entonces, con la IDC nos determinamos una de esas de ahí. Por ejemplo, sería, si quiero determinar el BC, sería BC, ¿ok? Es igual a, pues tenemos completa la de 300 libras, ¿no? Que son 300 entre seno de 95, que es el opuesto. Y aquí abajo, acuérdense que está seno del BC el opuesto de 50, ¿verdad? Está dividiendo, pues pasa para acá, multiplica. Y listo, únicamente lo sacamos en la calculadora. Voy a poner aquí que BC es igual a, voy a poner 300 entre seno de 95, 301.14, etcétera, por seno de 50. Y eso me da 230.69. Ahora, de la misma forma, podemos sacar ahora el AC. ¿Okay? Entonces aquí nada más borramos esta parte de aquí. ¿Okay? Esta parte de acá. ¿Okay? Este es el AC. Y el ángulo opuesto al AC es el 35. Y pues este lo mantenemos ahí, ¿no? Este voy a cambiarle el color. Voy a poner aquí que AC va a ser igual a mi calculadora, misma dosis, 300 entre seno de 95. 301.15 ya redondeado, ¿no? O punto 1459, etcétera. ¿Ok? Eso lo multiplicamos por el seno de 35 y me da ni más ni menos que 172.73. Y así es como hacemos este problema, ¿no? Acuérdense que no son tres fuerzas involucradas, pues podemos hacerlo con la ley del triángulo, ¿no? Que es lo que el libro sugiere y es lo que estaba sugiriendo aquí. Más adelante, pues decir el siguiente problema, si lo veremos con cuatro fuerzas o más. Entonces, de tres fuerzas, cuando sea en equilibrio, regla del triángulo, y cuando no, pues ahorita veremos cómo. ¿Ok? Entonces, de un segundo para pasar al siguiente problema. Aquí está el siguiente. Y este pues involucra cuatro fuerzas o más, ¿no? Dependiendo si lo vamos a descomponer. Pues bueno, dice, las fuerzas P y Q, como podemos observar, se aplican al componente de una pieza de ensamble de avión como se muestra en la figura, o sea, esta que está aquí. Si se sabe que la fuerza P es de 500 libras y de la Q 650 libras, pues fuerza, ¿verdad? Estamos en eso. Y que la pieza de ensamble se encuentra en equilibrio, determine las magnitudes de las fuerzas ejercidas sobre las varillas A y B. Es decir, encontrar pues FB y FA. ¿Ok? Antes que nada, pues hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Aquí pues lo tenemos que hacer. Voy a ponerlo un poco delgado. Esto me queda así. Así que esto lo puedo enderezar.
Ahí está, ¿no? Entonces ponemos nuestras distintas fuerzas. A ver, voy a poner este, que va a ser el FA. Ok. Luego este, que va a ser el FB. Este, como va para allá a la izquierda, no se pone aquí así. Por transmisibilidad, se pone acá. Ok, ahí está. Y tenemos ahora la P. Ahí está. Y por último, pues la... Y así es como me quedaría mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ahora bien, pues ya tenemos ahí las flechas, únicamente pues la FB la acomodé diferente. Voy a poner aquí lo que son pues, los datos relevantes, como lo es el ángulo, este de aquí, ¿no? Este de ahí es 50 grados. Este de aquí, ¿cuánto? 40 grados. ¿Ok? Ahora, pues simplemente habrá que descomponer las fuerzas, ¿no? Tenemos cuatro, ¿ok? Es FA, FB, P y Q, de las cuales P y Q conocemos sus valores. Entonces, este diagrama de cuerpo libre lo voy a poner aquí en pequeño, algo por el estilo, ¿no? Ponerlo ahí arriba. ¿Ok? Entonces, tenemos la primera, que es FA, voy a ponerlo por aquí, FA. Voy a poner aquí FA se divide, o más bien FA sería el resultado de qué, ¿ok? Ahí está, sería el resultado de qué, FA sería el resultado de este ángulo con esta hipotenusa, ¿no? Que tenemos como FA. Esto voy a ponerlo más grande, ahí está, listo. Ok, voy a ponerlos todos, luego tenemos el FB, luego tenemos P y luego tenemos, ok, ahí está, cuatro fuerzas. Este se va a dividir, ahora sí, voy a ponerle otro color, morado, en FAX. Y va a ser igual a, y aquí está de FA, bueno, para eso lo voy a poner otro color, para que quede, ok, FAX, ahí está, un segundo, ahí está, ¿no? Mis cuatro fuerzas ya les puse ahí sus componentes. Ahorita me voy a fijar cuáles son positivas, cuáles son negativas, ¿no? Conforme las vaya ahí pues anotando. Ahora, empezamos con el FA. ¿Ok? El FA, pues tenemos únicamente el ángulo, ¿ok? Y vamos a poner aquí, creo que va a ser con este color mejor.
va a ser igual a qué. ¿Ok? Entonces, FA, si queremos el X, sabemos que el eje de la X está, a ver, lo voy a tener que marcar yo creo, para que se vea mejor. De aquí y de aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, el eje en X sería el que está adyacente al ángulo de 50 y el adyacente sabemos que es de coseno. Entonces, coseno de 50 por nada más y nada menos que la hipotenusa, que es FA, ¿no? Que en este caso, pues no la conocemos aún. Ahora bien, aquí va a ser seno de 50 por la hipotenusa, que no conocemos aún. ¿Ok? Ahí está. Luego aquí el FB ¿cuál es? Es este que está justo aquí. Voy a marcarlo de verde. Dice F. Ahí está. Ese, si se dan cuenta, va absolutamente al lado derecho. Es decir, únicamente está expresado en el eje de la X. En el eje de la Y quiere decir que vale 0. Entonces aquí le ponemos que en el eje de la X va a la derecha. Bueno, voy a ponerle este. Va a ser negativo. ¿Ok? Porque el... Ah, no, perdón. Ese va a ser negativo. El de la X, porque el de la X, porque en FA la X va a la izquierda, ¿no? O está de la izquierda. Aquí está, mientras que la lleva para arriba o está para arriba, es positiva. Ahora el FB, entonces en X, el FB, quedamos que va a valer positivo, ¿ok? El mismo valor que FB, ¿ok? Y acá abajo, pues sabemos que va a valer 0. ¿Ok? ¿Por qué no hay NFB? Porque no está ni para arriba ni para abajo. Ahora aquí tenemos el de PX. PX, o más bien P, fíjense cómo está únicamente, lo voy a marcar aquí. Está el famoso P. Por aquí así, ¿no? Ahí está el P. Entonces el P sabemos que únicamente va hacia dónde, hacia abajo, en Y. Quiere decir que en X, pues vale 0. Y abajo en P va para abajo, es negativo. Y el problema me lo dice que P vale 500 libras, pero son 500 libras negativas. ¿Ok? Ahí está. Ese es el primero que tenemos. Bueno, también el de los ceros, ¿no? Ahorita voy encerrando los que ya tenemos. Ok, los que ya tenemos son este, este, este. Ok, ahora, ¿qué nos falta? Vámonos. Estamos el Q. El Q, fíjense que el Q sí se divide en componentes, tanto en X como en Y. Okay, ese Q lo voy a poner un poco más largo. A ver si funciona algo así, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos ahí el ángulo de 40. ¿Ok? Entonces, esta X está del lado derecho. Sí, está abajo, pero la X no importa si está abajo o está arriba, sino izquierda o derecha. Está del lado derecho, entonces es positivo. Y si es positivo, pues lo dejamos tal cual. Entonces, esa X amarilla o esa componente en X está opuesto al ángulo de 40 y el opuesto es 0. En este caso, 40, ¿ok? Por la hipotenusa. La hipotenusa es Q, pero aquí el valor de Q sí lo tenemos. ¿Y cuánto vale Q? Dice ahí 650. ¿Ok? Ahorita pongo las unidades de medida, eso lo resolvemos. ¿Ok? Y dice que seno de 40 es igual a 0.6427, etcétera, por 650, 417.80. ¿Ok? Libras. Listo.
ese también lo encerramos. Y ya por último, el QY pues va a ser prácticamente igual a este. Lo voy a copiar, ok, lo regreso a su lugar y escribo aquí ahora lo mismo, pero como es para la Y, va a ser pues coseno, ¿verdad? Porque es el adyacente al ángulo de 40, como podemos observar. Pero este va a ser que negativo. ¿Por qué negativo? Porque la Y va hacia abajo. Tenemos dos Y's negativas, una en cero y una positiva. Positiva, cero y dos negativas. X tenemos una negativa, una en cero y dos positivas. Una negativa, una en cero y dos positivas. Todo marcha bien. Entonces aquí ya nada más hacemos bien la multiplicación, que va a ser negativa, y coseno de 40 es 0.7660, etcétera, por 650 es igual a 497. 497.93 ya redondeado. Libras y negativas. ¿Por qué negativas? Ya quedamos que es porque va hacia abajo. ¿Okay? Y este pues ya aquí lo encerramos. Ahí está. Entonces, únicamente me faltaría encontrar estos de aquí. ¿Ok? Ahora bien, recuerden que aquí pues hago lo que es la sumatoria de fuerzas. Acuérdense, voy a ponerlo por acá. Sumatoria, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Como están en equilibrio, tenemos que igualar a cero. Entonces todas estas voy a poner aquí que es cero. ¿Ok? Pero en vez de poner que es cero, pues ya lo sabemos, voy a poner las que tenemos aquí. ¿Cuáles tenemos completas? Bueno, pues de la X me falta una y me faltan dos. No podría hacer este sumatorio en X porque tendría dos incógnitas. Pero en la de Y tengo completas una, dos y tres. Únicamente me faltaría esta y podría encontrarla y despejarla para poder encontrar FA y posteriormente este de arriba, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer ese que tenemos ahí. ¿Ok? Y ponemos, dice f de y. Comenzamos con la primera. F a y, ¿ok? Es igual a seno de 50 por FA. ¿Ok? Luego dice el otro y, sería el FB, pero ese vale 0. Luego dice el PY menos 500. Y por último, el QY, que es menos 497.93. Todo esto se iguala a 0, ¿verdad? Y aquí empezamos con los despejes. O bueno, a transformar esta ecuación, ¿no? Que estas ya las cuatro fuerzas en Y, FAY, FBY, PY y QY aquí están expresadas con sus signos positivos y negativos. Ahora hay que hacer la diferencia, ¿no? Pues número uno, este cero, pues lo podemos borrar de la ecuación, ¿verdad? Porque no afecta. Ahora estos dos se están restando, ¿ok? Y sería menos 500 menos 497.93 es igual a menos 997.93. Ahora bien, este lo pasamos de estar sumando, lo pasamos para el otro lado, perdón, está restando, pasa sumando, ¿verdad? Y ahí está, pasa positivo. Ahora bien, estos pues ya nos hacemos de los paréntesis porque pues ya no hay nada que lo afecte. Y este seno de 50 está multiplicando con el FA. Entonces está multiplicando, pasa para este lado, dividiendo. Y listo.
Este lo voy a quitar. Ahí está. Ok, entonces con la equivalencia cero de la sumatoria de fuerzas en Y, puedo encontrar pues el FA, que es la que me queda pendiente, ¿no? Que es la que está aquí arriba. El FAY. Ok, bueno, de hecho, vamos a ponerlo como lo tenía antes. A ver, un segundo. De hecho, antes de pasarlo para acá, puedo encontrar directamente el FAY. Ok, antes de encontrar lo que estaba por encontrar ahorita. Ok, entonces este lo regreso para acá. Ok, y seno de 50, ok, por FA es lo mismo que seno de 50 FA, ¿no? Que es igual al FAY. Entonces, este lo puedo haber puesto desde un principio como FAY, ¿verdad? Y listo, ahí tengo el FAY que equivale a eso positivo. Ok, entonces aquí voy a poner que esto equivale a 997.93. Ok, ahora, lo que yo estaba haciendo, pues es lo que voy a hacer prácticamente acá, ¿no? Entonces aquí lo que hice, pues fue el FAY, al final me quedó, aquí lo despejé, que ese FAY lo que iba a hacer ahorita, pues es lo siguiente, ¿no? Es FAY es igual a seno de 50 por FA es igual a 997.93, ¿verdad? ¿Esto para qué me va a servir? Pues nada más y nada menos que para encontrar el FA, ¿okay? Que es la fuerza pues, completa que me va a ayudar para encontrar el FAX. Y esta de aquí, pues ahora sí sería 997.93 entre seno de 50. ¿Ok? Continúo. FA es igual a... un poco. FA sería 997.93 entre seno de 50. 1302.71. Eso valdría el FA. ¿Ok? Completo este de aquí. FA. Entonces ya tenemos ese de ahí. También podemos encontrar el FAX, que obviamente lo vamos a ocupar para poder encontrar el FBX, ¿no? Entonces, con el FY encontré ese de ahí, ¿no? Con la sumatoria de Y, repito, estos que están aquí, pueden encontrar este que está acá. Así, se lo voy a encerrar, pues, que sea bueno, eh, morado, para darme cuenta de que este es uno de los que buscaron, ¿no? Sobre todo este de aquí, este que estaba buscando. De hecho, voy a ponerlo este de color. ¿No? La primera respuesta, aquí está. Dice, determina la longitud de la fuerza ejercida en las varillas A y B. En la varilla A, ya la tenemos, es equivalente a 1302.71. ¿Okay? Ya despejado. ¿Okay? El FAY pues es este de aquí. Es lo primero que encontramos. Ahora bien, ¿qué sigue? Pues el FAX, que es negativo, pues únicamente multiplicar por FA, que tenemos FA, ¿no? ¿Cuánto vale? 1302. ¿Ok? Ahora bien, vamos a multiplicar eso de ahí. Estaba así. Aquí. Ok, entonces continuamos. Este de aquí arriba es igual a, bueno, el FA, ya lo conocemos. ¿Es cuánto? 1302.71. Ok, libras. Sabemos que unidades de medida al final. Coseno de 50, punto 64, 27, 87, etcétera, por 1302.71. 837.71
37 ya redondeado, libras. Mucho ojo, este es negativo, ¿ok? Porque va para abajo, ¿ok? Digo, perdón, porque va para la izquierda, ¿ok? A la izquierda por eso es negativo S de X. Entonces voy a encerrarlo. Listo, nuevamente ya puedo sacar los X porque ya tengo 3 de los 4, perdón, ya tengo los 3 de los 4 que necesito, ¿no? Tengo este de aquí, este va a ser mi incógnita, tengo este de aquí y este de acá, ¿no? Entonces ahora sí hacemos sumatoria de fuerzas en X. Ok, esta que está aquí arriba. Ok, lo vamos a para acá un poco. Y aquí voy a anotar en X. Tenemos el primero, que es FAX, es menos 837.37. El siguiente, que es FB, es el que estamos buscando. Voy a ponerle FBX. Ok. Ese FBX es positivo, ¿verdad? Porque va a la derecha, es por eso le puse más. Luego sigue el 0, que es el PX, lo voy a anotar en esta ocasión, más 417.81. Todo esto es igual a 0 por el equilibrio. Ahora pues comenzamos. Este de aquí lo vamos a quitar porque nos estorba ese más 0. ¿Ok? Estos de aquí se pueden sumar o restar. En este caso pues voy a ponerle en la calculadora menos 837.37 más 417.81. Me da un total de, a ver, esto lo quito, menos 419.56. ¿Está? Entonces ya junté las dos que me quedaban y este de aquí que está restando pasa para acá, pues sumando, ¿verdad? Sumando y pues el signo de sumando no va. Y listo, FBX vale 419.56 libras. Ok, ahora con este de aquí ya podemos saber que FB o FBX valen lo mismo. Y voy a anotarlo acá arriba. Esto es igual a 419.56. Y ya quedó, ¿no? Todos en libras y listo, encontré FB 419.56, que es este de aquí, y listo. Y pues bueno, este es parecido a la tarea que está por caducar.